Buenos días, ingenieros, ¿cómo les va? Días, Luis Carlos, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero. Ingeniero Eslava, ¿cómo me le va? Bien, bien, sí, señor. ¿Cómo van las cosas? ¿Mucho sol por su tierra? No, ya empezó las lluvias, empezó el frío. Ya nunca hace frío, allá es cálido. Oh, sí, se bajan los vientos del nevado Ya. ¿Y se alcanza a ver el nevado y desde empieza allá? el frío. ¿Se alcanza a ver el nevado desde allá? Desde mi casa no, pero a 2 cuadras, sí. Ah, bueno, ¿y se ve nieve o no mucha? Pues ha bajado bastante. Ah, bueno, Pues sí, todavía queda, pero no es lo mismo. ya, ya. ¿Y qué se dice, Claros? buenos días, ingeniero. ¿Cómo va todo? Bien, ¿Qué tal sí, el fin bien. de semana? ¿Qué hizo? No mucho. Pues leer algunos libros que quería y ya. Ya, ya sí estuvo juicioso. No como Cristian, o Cristian, ¿qué hizo el fin de semana? Yo dije, pues solo dormir, no mentiras. Trabajos, dije, Yo le creí la primera versión. no, 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 ¿cómo va a ser? Y no, ¿qué Es, talitos? es peligroso preguntarle qué soñó. Y David se salió para que no le preguntáramos. Bueno, listo. ¿Cómo les fue con la tarea de los diagramas unifilares? ¿Sí pudieron consultar algo? Cristian, ¿cómo le fue con esa tarea ya que usted que ha estado juicioso y que no había dormido? Dije, se lo juro que se me olvidó. Claro, ya le creímos. ¿Y a Slava tampoco la hizo? No dije, También se le olvidó. Tocó preguntarle al juicioso de Claros. no miré el video para ver.
Claro, ¿sí encontró la tarea? ¿O se le olvidó? Es, no, yo sí leí un poco, pues no demasiado, pero sí. ¿Y qué encontró? ¿De qué era un diagrama unifilar? Pues que principalmente se usan en planos de instalaciones eléctricas Sí, eso está bien. ¿Qué más? y que pues que a veces incluyen varios circuitos o subcircuitos que también se conocen como ramales Muy bien. y que también especifica qué tipo de conexiones se realizan en cada sección. Correcto. Entonces podemos decir que un diagrama unifilar es la representación de un circuito eléctrico en donde se pueden incluir los subcircuitos o ramales que tienen. Además de eso, en él aparecen los elementos que conforman, por ejemplo, las protecciones, si hay interruptores, si hay disyuntores y en algunos casos los elementos que componen al circuito, por ejemplo, si hay un motor o si hay un conversor, por poner algún nombre en particular. Listo. Hoy íbamos a trabajar entonces dos cosas. Recordemos que la primera era trabajar sobre el cuadro de cargas y la segunda tenía que ver con el planteamiento del parcial. Listo. Entonces, por favor, vayan abriendo la carpeta donde tienen el ejercicio que desarrollaron del quiz donde teníamos diferentes tipos de cargas. ¿Están viendo la pantalla, ingenieros? Sí. Listo. Entonces, vamos aquí a colocar circuito 1. ¿Qué elementos conforman el circuito 1? ¿Me encontraron? De lo del taller, es que Sí. según el internet no sé qué están hablando. Sí, sí, ese que hicimos porque ustedes me mandaron el otro día. Entonces, ¿qué elementos tenía? Ya miro. Para el circuito uno tengo aquí que habían nevera, lavadora y tomas. Bien, entonces tenemos la nevera. ¿Cuánto, qué tensión manejaba la nevera? 120. Una tensión de 120. ¿Teníamos valores de corriente o de potencia? Sí, potencia de 1500. 1500 vatios. ¿Qué otro elemento teníamos? De ahí pues se hallaba la corriente. Ujú, ¿Cómo? pero, ¿qué otro elemento teníamos? Nevera, Lavadora. De ahí tenemos también potencia y voltaje. Fue lo que nos dieron. lavadora. ¿Funcionaba cuánto? A 1300 watts y 120 voltios. 300 vatios. ¿Y qué otra cosa teníamos? Las tomas. ¿Qué decía de Corriente. las tomas? A 120 lo mismo. Y ¿Cuántas, nos dan la corriente, que era de 20 amperios. cuántas tomas? Uy, A ver, ¿qué decía? ¿Cómo decía?
Sí, es que en este no copié cuántos eran en total. Toca hasta buscar Listo, busquen en a el ver. archivo, porque en ese no copiamos el número total. En los otros sí, pero en los primeros dos no copiamos el Listo, número miren. total de cada uno. Busquen a ver y vamos Mucho. completando Y el no estoy cuadro. mal, creo que eran como 8 tomas dobles. ¿Qué taller era? Que no lo encuentro ahora. O El era, quiz. no, era quiz, ¿cierto? Sí. Del circuito uno era la nevera, la lavadora y los 8 tomas dobles. 8 tomas dobles. Ok. O Sí, sea, 8 tomas dobles. 16, ¿sí o no? Sí. ¿A qué potencia? ¿A 120? Eh, 120 y 20 voltaje amperios. 120 y corriente a 20 amperios. Listo. Y esos eran los elementos que conformaban el circuito uno, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿cómo calculamos Sí. Sí, señor. la potencia de esos 20 tomas? Eh, pues lo que nosotros habíamos pensado era calcular la potencia para cada una de las tomas, ¿no? Individual. Y luego eso multiplicarlo por el número total de tomas. Listo. Entonces, 16, que es el número total de tomas. Por, ¿cómo hallo la potencia de un toma? Voltaje por corriente. Entonces, el voltaje por la corriente. Eso me da 3.804 vatios, ¿no es cierto? Pongamos lo que nos lo presenten por, entonces, número con separación de miles. Listo. Entonces, 38.400 si todos los tomas se trabajaran simultáneamente. Entonces, la potencia total, ¿cuánto sería? La suma de cada uno, ¿no es cierto? O sea, este Sí. más este más este. Más uno. Nosotros, bueno, sí. Cuénteme. No, nada. Sí. Aquí me comí uno. Más este, más este, más este. Pues digamos que esta es la potencia total, potencia del circuito número uno. Ya. Listo. Si eso es así, ¿qué calibre se necesita para ese conductor? Ahí nosotros tenemos porque es que nosotros calculamos la potencia total y con esa potencia total también el voltaje que se trabajaba, como un circuito o sea, todos los circuitos en paralelo. Ya discutimos si deben estar todos en paralelo o no. Sí. Entonces, de acuerdo con la tabla AWG, ¿cuánto sería el calibre del conductor? Si tenemos una corriente, es que no hemos calculado la corriente, porque aquí entonces sería la potencia dividido entre el voltaje. Y aquí otra vez la potencia dividida entre el voltaje. Y aquí la potencia total sería Las tomas. este dividido
entre 120, ¿no es cierto? Sí. Listo. O sea que tenemos una corriente de 343 amperios. Siendo cuál es el cable que nos soporta una corriente de 343 amperios. Ya miro. Uno mayor al 4 ceros. O sea, el máximo calibre que soporta el calibre 4 ceros, ¿cuánto es? 319 tengo acá. A ver. Es que lo que yo había pensado era, como están en paralelo, de pronto la máxima corriente era la máxima corriente que pasaba por uno de los componentes. Yo había pensado, ¿no? Pero pues no sé si está mal. 300 qué, Ala. 319, sí, no estoy mal, sí, 319. 319 amperios. Bien, entonces, evidentemente ahí tenemos algo que coloqué aquí. Vean, observen calibre mínimo. Aquí vamos a poner calibre requerido. Si estamos en la empresa de energía de Boyacá, la EPSA dice que se debe tener una sobrecarga del 35%. Entonces, para eso decimos más el 35%. Entonces, aquí es donde aparece el criterio del ingeniero. Si nosotros leemos, nos decía que eran 8 tomas dobles. Y normalmente las tomas se encuentran en serie. Es decir, que si se daña una de las series, entonces deja de funcionar la toma. Entonces, el primer elemento a discutir sería si esto no es 16, sino es 8. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? A ver, miremos si nos quedó bien. Aquí me mete mal la fórmula, que no sea 16, sino que sea este. No se me ve cómo se llama. Y entonces ya se nos redujo a 18 punto, aquí a 183.3 vatios. ¿Y cuál sería el calibre para que nos soportara 183 vatios? Como un doble cero. No, corriente son 190. Los 183 dividido entre 120. La corriente, piensen que la corriente aquí es 183, porque Ah, sí. el batiaje fue 22.000. Entonces sí, el doble cero, lo que dice Cris. ¿Y cuánto tiene el doble cero? 190. 190. ¿Y qué calibre tiene? Es decir, ¿cuál es el diámetro del doble cero? 9.226 milímetros. Aquí decimos que está el milímetro. Listo, eso es harto, ¿no es cierto? ¿Y el 4 ceros en cuánto estaba? En 11.86. Listo. ¿Les parece que sigue siendo un conductor demasiado grande? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué otro criterio de ingeniería podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Pues no sé, yo lo había pensado de la manera en que se calculaba a partir de la corriente máxima que iba a haber por los componentes. En plan, como las tomas necesitaban 20 amperios, yo había pensado que de pronto
bueno, la corriente máxima iban a ser los 20 amperios, ¿no? Pero pues, por lo que estoy mal. Sí, pero eso sería para un solo conductor que pasara. Pero si el conductor está haciendo en serie con dos elementos, pues ya vemos que podría tener implicaciones. ¿Qué otra idea se les ocurre? Ingenieros, ¿qué otra idea se les ocurre? ¿Qué tal si se tienen parejas de circuito, de tomas que se encuentren en serie? Es decir, que ya no sean 8, sino que sean 4. Si fueran 4, ¿cuánto nos daría? Nos daría 103 amperios. Sí, 103 amperios. ¿Y cuál es el calibre que maneja 103 amperios? El 1. ¿El 1 o el 1,0? 1. ¿Y esa qué corriente maneja? 120. ¿Y qué diámetro tiene? 7.348. 7,348. Entonces, fíjense que hemos ido reduciendo. Entonces, aquí en este momento teníamos, si nosotros intentamos hacer el diagrama unifilar, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Aquí puedo insertar líneas. Ilustraciones, sí. Tenemos un conductor. Eso sí puedo pasar aquí. A ver, forma para hacerlo más grueso. Esta sería la toma principal que tiene 120 voltios. Si nosotros quisiéramos agregarle o tomarle salidas a ese circuito, entonces tendríamos que nuestro circuito lo estamos desprendiendo de acá, que ese circuito, pongámoslo aquí en este color, tiene a su vez ¿cuántas derivaciones? 4. Miremos a ver. Un cable va a ser la nevera. ¿El otro cuál sería? La lavadora. La lavadora, muy bien. Listo. Y nuestra duda está en los tomas, porque hasta el momento tenemos la siguiente distribución de los tomas. Lo primero que planteamos fue un solo cable que tuviera los 16 tomas, ¿no es cierto? Dijimos, no nos conviene. Entonces, lo normal es que tengamos, como son tomas dobles, es que cada toma tuviera su propio circuito. Entonces, eso nos daba 8 tomas. Aquí había un toma, aquí habían otros 8. ¿De acuerdo? Y después dijimos, no, eso sigue siendo mucho, entonces sigamos distribuyéndolos.
Entonces aquí teníamos colgados en serie, a ver si puedo colocar esto, los 16 tomas. Para este tenemos 8 tomas y la propuesta es que ahora haya 4 tomas. Entonces, para decir que tenemos aquí 4 tomas, ¿cómo lo representamos? Le ponemos una linecita de esta forma al cable y decimos que hay 4 cables. Entonces, esta representación nos indica que aquí habrán 4 cables. ¿Aquí qué deberíamos colocar? Lo mismo de 8. Aquí deberíamos colocar 8. Y aquí debemos colocar 4. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Los 16, ¿no? No, uno solo. Ah, por lo que. Ok. Uno solo porque es un solo cable el que está llevando la energía. ¿Aquí cuántos? Ok. Entonces estoy corrigiendo lo que habíamos dicho. Aquí deberíamos tener 2. Mm, Cada cable llevaría 8 tomas. ¿Sí? Es decir, ¿aquí sí está bien 4 o está mal ahí? ahí estaría bien. Listo. Pero vemos que las corrientes siguen siendo muy altas. Y el producto de que la corriente sea muy alta es que tenemos calibres muy grandes. Necesitamos seguir reduciéndolo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocarlos más en serie, ¿no? O sea, Colocamos más en serie. Es decir, que aquí queden 2, por ejemplo. Si ahí quedan 2, entonces ya tendríamos una corriente total de 63 amperios. ¿Y cuál es el calibre de cable que maneja 63 amperios? el 3. El calibre 3 que maneja, ¿cuántos digamos amperios? 63, ¿exacto? No, el 3 maneja 78. 78 amperios. ¿Y el diámetro? Es de 5.827. 5.827 milímetros. Fíjense que llegamos a la mitad de lo que teníamos. En la primera instancia. ¿Y eso qué querrá decir? Que este cable que tenemos acá ¿cómo lo estaríamos representando? Con una rayita. ¿Y cuántos cables? 8 cables, ¿no? Un 8 cables. ¿Estamos? Y obviamente aquí Sí. tendríamos ya 2 tomas por cada uno de los cables.
¿Cuál creen ustedes que es lo más óptimo? Pues yo diría que lo mejor sería pues menor potencia consumida, ¿no? O sea, menor consumo de energía. Entonces, si esa se pudiera bajar el número de tomas Ah, bueno, por cable, entonces la otra ahí se propuesta es, podría. la otra propuesta es, oye, Para bajar aún más ese diámetro, ¿no? Y que quede más. entonces de aquí tengamos 16 cables, según te entiendo. Sí. Recuerden que este es un ejercicio práctico que no corresponde a la realidad. Si eso fuera así, entonces aquí tendríamos 1. Sí. Y entonces, ¿cuánto sería el de 20 amperios? ¿Qué calibre 5. sería? 5. El calibre 5, que me soporta ¿cuántos amperios? 48. ¿Y qué calibre tiene? 4.6. Bueno, 4.621. Milímetros. Entonces, fíjense que esto es a lo que llamamos criterios de ingeniería. Pero entonces ahí hay que agregarle otros elementos. Porque, ¿qué quiere decir aquí? Que yo tuve que tener un cable tan ancho que me pusieran 16 conductores que tuvieran este diámetro. O sea, me tocaba multiplicar 16 por 4 Por puntos. 4. Y entonces, ¿eso cuánto nos daría? Más 16 por esto. Eso me daría 73 milímetros, ¿no es cierto? Casi 74 milímetros. Y faltaría también lo de la. Ah, no, mentiras. Sí, solamente para esto, ¿sí o No, no? sí. Solamente para eso. Nos tocaría para este y para acá. Ah, no, mentiras, para estos otros dos. ¿Sí? Para la nevera y para... Ah, no, mentiras, sí, aquí. Nos faltaría para estos otros dos. ¿Sí? Entonces, claro, entonces uno empieza a decir, oiga, con el tubo por donde van a ir se empieza a hacer más ancho. Y esto es metiéndolos todos ahí apretaditos porque recuerden que el 66%, es decir, más del 50% debe corresponder. Entonces, 73 milímetros, ¿a cuántos pulgadas corresponden? ¿A una pulgada, a un cuarto, a media? ¿Cuánto les da? ¿Cuántos milímetros son? ¿Qué cosa? El total. eh, Ah, no lo hemos los 70, considerado. 73 puntos. Dijimos que 73 milímetros, 16 Son 3 pulgadas. 3 pulgadas. ¿Cómo hizo la operación? Se pasó milímetros a pulgadas. Recuerden que una pulgada corresponde a 2.56 centímetros. O sea, ¿cuántos milímetros? O sea, 256 milímetros. ¿Están perdidos? Que no los escucho.
Eslava, no lo escucho. Dos punto nueve pulgadas. 2.9 pulgadas. Sí, 2.91. No, pues ahí hay un problema porque si una pulgada son 256 milímetros, usted nos está diciendo que 273 es más grande que una pulgada, o sea, más grande que 256, o es que está haciendo otra operación. Debe ser. Pues mire a ver, ingeniero, no me genere un paro cardíaco. ¿Cómo está planteando la regla de 3? Para pulgada es el milímetro por 0.03937. Es lo que estoy viendo. A ver, ¿cómo están planteando la regla de 3? Pues mira que 73.936 milímetros equivalen a 2.9 pulgadas. ¿Una pulgada cuánto equivale? A 2.56 centímetros, ¿no es cierto? ¿Y 2.56 centímetros a cuántos milímetros equivale? Dije, es que no es 256, sino 25.6. Creo. Ah, pues dígame. Aquí multipliqué por 100 o por 10 debo multiplicar. Debe ser por 10. ¿Por qué por 10? Porque un centímetro tiene 10 milímetros. Sí, señor. Ah, entonces ahora sí, el lado creo que era el que estaba hablando, sí, dice, oiga, ahí está bien. Pero entonces recuerden que esto debe quedar disponible, esto debe ocupar el 44%, es decir, toca dejar disponible el 66%. ¿Sí me hago entender por qué? Sí, señor. ¿Por qué? Porque así lo dice la regla para que no tengamos problemas. Dice la regla. La norma, el RETIE, nos establece que se debe disponer del 63%, del 66% porque aquí no puso con otro color. Se debe disponer del 66%. ¿Cómo le cambia aquí el color? Relleno. Vamos amarillito. Para que el área que queda aquí azul pueda tener movilidad los conductores. Entonces, el área ocupada por esto debe ser el 36%, es decir, el amarillito es el 36%, sí, el 36%, y el azulito debe ser el 64%. O sea que, ¿cuánto es el calibre que debemos tener disponible totalmente? Son reglas de 3, ingenieros. Si no estoy mal, creo que son 5.6 pulgadas. ¿Cómo lo hizo? Pues lo que dice en la regla de 3 es si 2 punto ¿qué? 2.9 pulgadas, que fue lo que nos dio lo que va a ocupar los cables, Sí. son el 34%. Entonces, ¿cuánto nos da el 66%? Eso le da 5.9. La regla de 3 está bien planteada. O sea que sería un super tubo. Imagínense en ese tubo. ¿De acuerdo?
Recuerden que estamos hablando de diámetro, ¿no? No se les va a olvidar eso. ¿5 punto qué? Punto 6. 5.6. El radio de eso sería la mitad. $2.8, o sea que necesitaríamos un tubo que tuviera de radio casi 3 centímetros. Eso es harto. ¿Milímetros o centímetros? ¿En qué me diste la unidad de 5.6 de pulgadas? Sí, pulgadas. Pues imagínense, casi 3 pulgadas de radio. Eso es harto, ¿no? Por eso les decía que este es un ejemplo. Sin embargo, aquí nos sirve para eso. Entonces, finalmente, ¿cómo nos quedó? Este nos sobró, este nos sobró, este nos sobró y este nos sobró. Si nosotros quisiéramos poner una protección, ¿dónde debemos colocarla? Pues dependería del tipo de protección, ¿no? ¿Qué protecciones se te ocurran, Samuel? El taco, que normalmente llamamos el El breaker, el lo- interruptor electromagnético. electromagnético. Bien, perfecto. ¿Dónde lo colocaríamos? Al inicio, ¿no? De todo, Aquí, en esta línea azul, en la café. en esta, ¿no es cierto? En la Sí. línea vertical. ¿Quién encontró cómo se representa un interruptor termomagnético en un diagrama unifilar? ¿Ya buscaron? Alejandro ya encontró. Por lo que veo, Ujú. es como un interruptor, pero con una X en donde se abre el circuito. Según nos dice Alejandro o Samuel, que era el que estaba hablando. Samuel. Samuel. Entonces, ¿es algo así? Ya miro. Sí, ¿Una y con X? una X en donde se abre el circuito. A ver, si le capté. ¿Así? En la parte café o sea, sí, justo donde sale el circuito en la parte café. Ay, mejor la tablet para hacer desde la... A ver, acá o acá. Justo sobre la línea café. Es como yo lo encontré, ¿no? O Sí, sea, algo así. así. Sí, algo así. Bueno, listo. ¿Y no tiene nombre? Creo que depende, pues por lo que veo. mm, no estoy seguro. El único que está trabajando es Samuel, ¿o qué pasó con los otros?
¿Cómo Es aportan? como que depende del número de fases, creo, porque veo aquí un diagrama, no mentiras. Sí, tiene como un pulso cuadrado y debajo de él tiene como, no sé cómo explicarlo. Mm, Pero sí tiene nombres, o sea, Claro, según la... toca Sí. ponerle un nombre. Pero aparte de ese nombre, entonces vamos a decir que se llama, vamos a colocarle un nombre, digámosle un nombre. Ustedes me corregirán que se llame interruptor termomagnético número 1. Y lo colocamos acá. ¿Y qué características tendría que tener ese interruptor termomagnético número 1? Cuando hablamos de las características es tensión y voltaje. ¿Cuántos serían, ingenieros? La tensión, 220, ¿no? Sí, muy bien. Una duda ahí que yo tenía. Para abajo las tomas, ¿esas no tendrían una resistencia? ¿Cómo así, Sandro? Ahí me perdí. O sea, cada toma pues tendría una resistencia, ¿no? Cada toma, Sí, o sea, claro, pero es que aquí no aquí solamente hemos puesto el cablecito, pero no le hemos colocado cómo representarla. Si aquí le sí, hace falta algo, sí, pero una duda, o sea, ya, pero al tener cada toma una resistencia, ¿el voltaje no variaría si se colocan en serie? no, recuerda que si lo que estamos diciendo aquí es que colocamos una toma doble, mentira, una toma sencilla por cada cable. Eso quiere decir que hay 16 cables ahí. ¿Sí? Aquí podríamos colocar otro hasta completar los 16. Eso fue lo que dijimos. Ah, ok, y en ese caso estarían en paralelo. Estarían en serie, sí, en serie, en paralelo, perdón, no, sí, en paralelo. ¿Y la corriente de cuánto sería del Lo- interruptor? ¿La corriente máxima? No Y sé, la corriente que debe soportar ese los 43. 43, ¿será ese? Pues yo creo porque ahí se está teniendo en cuenta tanto las tomas como la nevera y la Mucho lavadora. más. No, la corriente sería de 20 amperios, que es la mayor que hay acá. Ok. ¿Sí? Es decir, aquí todo se está moviendo por 20 amperios. Si se llega a exceder de 20 amperios, entonces, ¿qué va a pasar? El interruptor se va a abrir. Si nosotros quisiéramos colocar sobre este otra protección, otro interruptor, pues ya nos tocaría un interruptor de más de 43 amperios. ¿Sí me hago entender? Pero, pero Pero si se tiene ese interruptor de 20 amperios, la lavadora y la nevera se podría dañar, ¿no? Sí. aquí estaríamos asegurando que la lavadora y la nevera funcionen bien. ¿Sí tiene? Y tocaría mirar la protección interna que tiene la nevera de qué le pasa si le pasan más de los 12 amperios que tiene previsto. Porque Mm, recuerden que cómo calculamos este, ¿sí? Que lo sí. calculamos así. Porque recuerden, aquí hay un concepto importante y es que el dispositivo es el que pide el consumo de corriente. Si nosotros le bajamos el voltaje acá, como teníamos tensión,
Y aquí la potencia, si nosotros le subimos la tensión, pues ¿qué va a pasar? ¿Sí? Sí, ok. No, pues sí, sí, igual, yo entiendo que si uno le coloca esa producción de 20 amperios, la nevera, pues coge todo lo que necesite de corriente la nevera y eso. Sí, no estarían pidiendo más energía, sino esa Sí, que necesita. ¿De acuerdo? Entonces, ok. ese sería. Claro, ahora aquí para que esto nos quedara bien, nos hace falta colocar el símbolo de cómo es la carga. Yo les ayudo con algo y es, por ejemplo, si fuera una bombilla, el símbolo de la bombilla es este que tenemos acá, con una X. Entonces aquí uno le coloca las rayitas para hacer la X. Ya se nos perdieron las rayitas. Creo que hay una que ya la tiene. No va bien. Igual así me toca cambiarla de color apenas. Hay una que ya la tiene, dije. Que ya ¿Sí? tiene la rayita así en las figuras. Vamos a ver. Aquí. A ver cuál. Está abajo, Ah, esta diagrama de de acá, flujo. sí, ya. Claro, yo nos ahorró un montón de tiempo. Si fuera un bombillo, ese sería el símbolo. ¿Sí? Pero si es una carga, ¿sí? Porque aquí, ¿cómo vamos a decir que es una toma? Recuerde que en la toma podemos haber colocado una lámpara, podemos haber colocado cualquier otra cosa. Entonces, hay símbolos para representar las cargas genéricas. ¿Estamos? Sí, pues aquí encontré uno, no sé si es, dice centro de carga, fuente de poder o centro de carga. No, mentiras, es como una batería. Hace referencia a las baterías. Sí, no, o hay otro que es toma corrientes, que es un círculo con una línea en medio lateral. Sí, sí, ese servía. Entonces, Ok. según le entendimos a Samuel, es un círculo con una raya en la mitad. Pues es como una banda, sí, como una línea como si fuera un diámetro, midiendo el diámetro de la, Vertical así, no, no, horizontal. horizontal. Envejeceré con esto. Así, ¿sí? Sí, algo así. Claro, entonces, fíjense que el 16 que tenemos ahí quiere decir que hay 16 cables como esos. Y como la nevera y la lavadora solamente son unos, pues tendremos ahí. Entonces, también nos tocaría identificar cómo representamos una carga general, sabiendo que son motores, ¿no? Porque la lavadora y la nevera siguen siendo motores. Entonces, una representación genérica podría ser esta. Obviamente, esto que estoy haciendo acá, existen software para hacerlo. Estamos aquí haciéndolo manualito para que no se nos olvide. Digamos que esa podría ser el símbolo de la nevera. Y este es de la lavadora. Entonces, ahí nos hizo falta algo muy importante y es colocar los valores de este barraje. ¿Cuánto valía esto? 120. ¿Cuánto valía esto? 120. Es posible
que después digamos, oiga, este barraje ya no sea de 120, sino que sea de 220. Y aquí entonces ya esta linecita la llamaremos circuito 1. ¿Sí me hice entender? ¿O no mucho? O sea, arriba si se coloca 220, Bueno, bueno, si aquí le colocamos 220, quedará decir que aquí nos faltó algo, porque si no estaríamos alimentando con 120, ¿no? se haría falta un transformador que bajara la tensión. Correcto. Vamos a colocarlo. Entonces vamos a decir que eso es, y vamos a colocar aquí un transformador. Cuando hagamos la práctica en el laboratorio descubriremos que no necesariamente tenía que ser un transformador, pero con el conocimiento que tenemos ahorita, sí podemos decir que es un transformador. ¿Cómo se representa un transformador? Con dos círculos. Bueno, tengan fe que esta es una línea recta. Y que esta pequeñita que voy a colocar acá también. Si no me toca mover todo. Y aquí lo escribiríamos así para escribir la relación de transformación. Entonces diríamos relación 1 a 2. ¿Qué quiere decir? Que se está dividiendo la relación entre 2. O sea que si esto tenía 220 voltios, 240 sería. sí. Ya también vamos a descubrir en las prácticas que cuando hablamos, pongamos 240 para ser coherentes con lo que estamos haciendo. 240, y aquí entonces tendríamos que ya esto es de 120. Y entonces podríamos decir que esto que voy a encerrar acá, donde así soy capaz de encerrar todo esto acá, formato tonto, relleno, relleno. Esto sería, bueno, ¿cómo le pongo transparencia acá? Esa sería, o eso mejor sería el circuito 1 en un diagrama unifilar. ¿Estamos? Claro, entre más elementos diferentes tengan. Ahora, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Se comprende o hay dificultades en la comprensión que se tiene? Una duda, eran 16 tomas en serie, ¿cierto? A un cable, lo que tenemos ahí. En paralelo, Samuel. Porque ¿En paralelo? en paralelo, porque estábamos diciendo que soportaban 20 amperios, ¿sí? Si las colocábamos en serie, pues dos ya cuántas tendrían que soportar. Pues los 40 amperios, porque la corriente en paralelo se duplica. Ok. Sí, ya. Ok, ya. Listo, entonces sí, creo que sí. Es la... Sí, señor. Listo, bien. Entonces, ahora voy a aquí abrir un documento de Word. Ese no, uno diferente.
para que analicemos cómo sería nuestro tablero o protoboard de potencia. Que Dios mediante, si sale bien, la otra semana tendremos laboratorio. Y entonces nos tocará pensar cómo vamos a hacerlo dependiendo de los horarios que nos asignen. Bien, entonces, imaginémonos que esto que estoy aquí trazando esa es la tabla, una tabla de madera. En esa tabla de madera debemos tener un sector. Inge, Sí, señor. por ahí Alejandro está preguntando que para los que no asisten al laboratorio. Ya miraremos qué hacemos. Tranquilos que ahí estamos aprendiendo todos y miraremos pues la forma en cómo trabajaremos para eso. Pues no se preocupe todavía, Alejandro. Tranquilo que algo haremos. Bien, entonces, esta sección que tenemos acá corresponderán a borneras. Entonces, a esto vamos a ponerle un número para que nos quede fácil después identificar. Entonces, digamos que agregar texto, digámosle que 1. ¿Y por qué 1 no se escribió? A ver, color negro. ¿Por qué no se escribió el 1? Editar texto. 1. ¿Por qué no se escribe? Traer al frente, adelante. Bueno, ¿por qué no se escribe? Uno. ¿Qué pasa? O alguna letra, Inge, de pronto. No sé. No estoy escribiendo nada. Pensé que Está era en por blanco. De pronto el color de la en el letra formato, de negro. pronto, no sé. A ver, formato sin relleno, pongámosle sin relleno. A ver qué aparece. Y aquí pongámosle negro. Ahí debería aparecer algo. No. En contorno del texto, de pronto, a la derecha. Ahí. No. No. ¿Dónde estaba antes? La Aquí. primera, la A. Acá. Ahí había algo de contorno de texto. Sí. Hay un contorno de texto de pronto, ¿no? No sé. Abajo. Sí. En línea sólida, línea negra. Línea sólida de pronto. Porque como estás en línea. Sí. Casi me muero encontrando esto. Entonces, digámosle que negro y vamos a copiarlo. Aquí el color es negro. Negro. Sí. Copiamos la que necesitamos más. Copiar. Sí. Entonces, no olvidemos que 1 son borneras. Ya miramos qué son las borneras. 2 van a ser los interruptores termomagnéticos. Termomagnéticos. 3 van a ser posibles. ¿Cómo era? Aquí un contorno degradado, ¿verdad? Sí, ya. En contorno.
En sólida. ¿Dónde eras en línea sólida? Sólida. Eso. Y estos eran fusibles. Aquí vamos a colocar área de trabajo con borneras. No trae burbuja, se le marcó. Sólida. Área de trabajo. Y 5, cargas. Bien, entonces, ese va a ser nuestro protoboard de potencia. Ya vamos a empezar a discriminar cada una de ellas. ¿Qué características eléctricas tiene? Que debe soportar una potencia entre 2000 y 2500 vatios. Eso quiere decir 2.5 kilovatios o 2.0 kilovatios. Las tensiones de trabajo serán 120 voltios o 220 voltios. Esas son las características. Ah, bueno, y otra característica son las cargas, pueden ser resistivas o inductivas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos determinar para cada una de esas características que nos dan? ¿Qué nos haría falta ahí? Ingenieros, La protecciones aislantes, no sé de pronto. bueno, protecciones, pero antes de las protecciones, porque recuerden que lo que hemos visto de las protecciones, para conocer las protecciones, nos toca conocer la corriente, ¿no es cierto? Porque a partir de a partir de la corriente es que determinamos la protección. Entonces, intensidad de corriente. ¿Cómo calculamos la intensidad de corriente? ¿Cómo lo hacemos? Con la potencia y voltaje se puede, ¿no? Sí, entonces Teniendo esos datos. tenemos que, a ver, me falta una cuestión, que la potencia es igual a V por I. Por lo tanto, la intensidad de corriente será igual a P sobre V. Y eso quiere decir que vamos a tener dos opciones. Una, cuando tenemos
2500 dividido entre 220, dijimos. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos Sí. da? Ya miro. $11.36. 11.36 amperios. Esa es una opción. Pero otra opción es Con 120. cuando tenemos 120 voltios. ¿Cuánto nos da? 20.83. Mira a mí. 20.83 amperios. Pero eso es si estamos trabajando con la potencia de 2500. Si estamos trabajando ahora con la potencia de 2000, ¿cuánto nos da? Una duda ahí. Esa potencia de 2000 y 2500. Sí, ¿por qué varían? Porque recuerden que dijimos que la potencia podía ser de 2000 o de 2500 vatios. Entonces, ya hicimos los cálculos para 2500. Ahora estamos haciéndolo para 2000. Pero esos 2000 y 2500 son de las tomas. ¿O? No, eso es lo que nos va a soportar nuestro tablero de potencia. Ah, ok. Entonces, 2000 sobre Bueno. 220 nos da 9.09. 9.09 amperios. Y cuando tenemos 120, ¿cuánto nos da? 16.66. 16.66 amperios. Por lo tanto, ahí tenemos que determinar cuál es el más crítico. ¿Qué sería lo más crítico ahí? Pues la de los 20, ¿no? O sea, esa tenía que ser la corriente mínima y aún así, pues, da el margen de protección extra, ¿no? Claro, esta sería, hablemos así, esta sería la peor de las circunstancias que tendríamos. Sí. Es decir, que tuviéramos una corriente de 20.83 amperios en uso. Por lo tanto, nuestras protecciones deberían ser mayores. Entonces les pregunto, ¿cuál es la capacidad de su tablero de potencia que van a emplear? ¿Van a utilizar uno de 2500 vatios o de 2000 vatios? Pues dependía de lo que se estuviera haciendo, ¿no? No, pues para el laboratorio. Porque des en cuenta que no hemos hablado del calibre. En otras palabras, les estoy dando la opción de que elijan la potencia de su cable, perdón, de su protoboard de potencia. Pues por seguridad el de 2000, ¿no? Sería más... Me sentiría más seguro con el de 2000. Listo, entonces vamos a trabajar con el de 2000. Si analizamos el de 2000, ¿cuál es la situación más crítica? Los 16. Listo, entonces decimos que este va a ser nuestro protoboard va a trabajar. Entonces ya podemos definir cosas. Máxima potencia del protoboard. No sé, pues eso igual, no sé mis compañeros qué quieran. Recuerden que al que se le da la oportunidad de elegir y no elige, eligen por ellos. Bueno, sí. Pues no, yo digo esa por lo que es como más, o sea, para comenzar.
Vamos aquí a hacer un poquito más grande. Entonces, potencia de intensidad de corriente mínima, ¿cuánto sería? La mínima serían, Ya, déjenme terminar, les cuento por qué esa mínima. Corriente. Cuando yo hablo de esa capacidad de corriente mínima, es la que nos da, ¿no es cierto? Que en este caso sería 16.66 amperios. ¿Por qué la llamo mínima? Porque no estoy trabajando con la protección o el exceso que nos pide la empresa de energía, que es el 35%. Intensidad con el 35%, ¿cuánto nos daría? $16.66 por 0.35 nos da 5.83. o sea, O sea, eso 16 más el 5, ¿no? ¿sí? ¿21 qué? Entonces sería 21. Bueno, 22. 22. Bueno, 16.10 más 5.6. 22.4, más o menos. 22.4.5. Vamos con dos cifras decimales. ¿Estamos? O sea que si yo supero los 22.4 amperios, pues voy a tener problemas. Recuerden que estamos planteando el problema, estamos planteando la situación. Tensiones de operación, 220 voltios y 120 voltios. ¿Estamos? En otras palabras, Sí. yo estoy diciendo que no me puedo exceder de esta corriente con esta tensión. Si yo tengo esta peor circunstancia, 22.45 amperios por 220 voltios, ¿cuánto me da? Ya miro. 4.000. Sí, 4.939. Claro, o sea que estoy prácticamente duplicando mi potencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, des en cuenta las consideraciones que se tienen. Y ustedes dirán, oiga, pero eso vale mucha plata hacer todo eso. Imagínense la siguiente situación. Se está haciendo un barrio en Tunja y se estima que las casas van a tener un consumo de 5 kilovoltioamperios y que van a haber tantas casas. La empresa de energía tiene que tener la capacidad de pensar y proveer la potencia en caso de que en cada una de esas casas simultáneamente se les dé por hacer apartamentos, es decir, por duplicar la carga. Para ellos no tener que cambiar sus circuitos y tener una buena proyección energética, entonces utilizan ese 35%. Esto es en el caso aquí de la empresa. Hay otras empresas que determinan otros valores. Por ejemplo, no sé si Codensa dice que sea el 20%, dependiendo de la ciudad y el entorno, el sector, porque hay sectores comerciales, hay sectores residenciales, hay Eso iba a preguntar, si dependiendo, digamos, si es una zona industrial, me imagino que será mayor el rango, no sé. claro, sí, sí. Y eso tiene que ver también con el transformador que coloquen. Más adelante miraremos por qué el transformador debe tener esa relación, pero ya lo empezamos a intuir. Sí, pues las características del transformador, me imagino también, que deben Claro. soportar esa corriente que pase por él. Sí, señor, correcto. Todo eso. Bien, entonces, ¿qué nos hará falta ahí? Pasemos a las protecciones.
Tenían una tarea de consultar las protecciones contra sobrecorrientes. ¿Cuáles son las protecciones contra sobrecorrientes? ¿Quién las consultó? ¿Quién se acordó? Ya. El fusible, el interruptor termomagnético, Fusible, interruptor termomagnético. ¿Y algún otro? sí. Relevadores de protección, Bien, aunque no encontré bien qué es lo que hace. ya le cuento. Mm, y ya, creo que, pues hay dicen otras cosas que son como sobrecarga, pero Bien, no entendí muy bien para qué era. estos son los más comunes, los fusibles. Y existen diferentes tipos de fusibles. El más común es el que uno compra y le indica la tensión, por ejemplo, 120 voltios o 220 voltios, y la corriente a la que va a La soportar su corriente. máxima corriente. Entonces, cuando uno compra un fusible a 120 voltios, 1 amperio, quiere decir que le funcionará bien siempre que tenga 120 voltios y no exceda el amperio. Pero cuando uno necesita un fusible con mayores características, por ejemplo, para proteger un equipo biomédico, entonces es importante conocer no solamente la tensión, la corriente a la que trabaja, sino el tiempo de respuesta. ¿Alguno de ustedes por pura casualidad se ha puesto a cacharrear y ha desarmado el cargador de su celular? De su celular no, sino de su computador. El computador no, el celular sí los he mirado, pero el Bueno, computador no. esto solamente háganlo cuando estén pensando en cambiar el computador o su adaptador o su cargador de computador esté dañado, porque hay veces el cacharreo le genera daños a uno. Ustedes encontrarán en él un fusible, pero ese fusible no tiene un alambrito, sino tiene como arena. Y esa arena que tiene no solamente es para soportar la alta corriente que tiene, sino para el tiempo de respuesta. Por eso cuando estén en procesos industriales o en procesos médicos, es muy importante conocer el tiempo de respuesta. Ese tiempo de respuesta no le dicen a usted si es, por ejemplo, 2 milisegundos, sino se lo dan en una curva, se lo representan en una curva. Y siempre debe estar en el orden de los milisegundos y preferiblemente, para que sea de mayor seguridad, menor a los 16 o a los 8 milisegundos. ¿Por qué razón? Porque un periodo de la señal es de 16 milisegundos, de tal manera que si mi fusible tiene una respuesta de 20 milisegundos, ¿qué quiere decir? Que me pasó un periodo completo y después se dañó. En otras palabras, se pasó en la falla y después se dañó el circuito. En otras palabras, mi equipo no quedó bien protegido. ¿De acuerdo? ¿Sí me hago entender? Bien, sí, Sí, señor. muy buenos. Recuerda que me pueden interrumpir cuando tengan dudas o cuando... O sea, yo no entiendo bien esa parte. O sea, cuando pasa más de un periodo por la señal, bueno, por el fusible, es que se daña, ¿sí? Sí, claro, se dañó en ese instante, se dañó. Pero no es Entonces, nada más puede pasar un periodo por el fusible. O sea, exacto. Sí, señor. Pero ahí ya de todos modos el equipo, piensen en su carga que tenga, también recibió ese exceso. Entonces, entre menor sea el tiempo de respuesta, quiere decir que lo protege. Si es de 8 milisegundos, quiere decir que solamente pasó medio ciclo. Si es de 4 milisegundos, quiere decir que pasó un cuarto de ciclo. ¿Sí me hago entender? Sí, Samuel. sí, creo que sí. O sea, sí, por ejemplo, que detectó hace la protección, por así decirlo, entre comillas, cada 8 milisegundos. Exacto, sí. Y como no pasa todo el ciclo, pues como que lo regula, ¿sí? Algo así como, o sea, Sí, como explicado más o menos. recuerden que los Ok, fusibles tienen, sí, sí, creo que sí.
Recuerden que los fusibles tienen una característica particular, y es que cuando se presenta la falla, ellos se rompen, ellos dañan el filamento, el cablecito que los está uniendo se rompe. Es decir, ya toca volverlo a cambiar, reemplazarlo para que siga protegiendo. Entonces, por eso siempre están en serie. Los fusibles siempre están en serie. ¿Por qué razón? Porque lo que hacen es abrir la corriente. Abren el circuito para que no fluya la corriente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, señor. Otra duda, Inge. ¿El de filamento pasa exactamente lo mismo? O sea, también es por el número de ciclos. Ok, y es por eso que y la energía, pero la energía que pasa de horas se convierte en calor, o ahí cómo sería. Claro, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El filamento se rompe porque hay un exceso de temperatura. Entonces, si ustedes observan, el fusible por dentro es un filamento que normalmente es de un calibre pequeño. Si yo tengo, por ejemplo, un fusible de 10 amperios y lo comparo con un fusible de 1 amperio, ¿cuál es la diferencia que observo? Y es el calibre del cablecito que está internamente. Entonces, yo tengo otra preguntita. Señor Steven. Inge, en los fusibles hasta máximo, ¿qué corrientes, o sea, un fusible que sea muy bueno, hasta máximo qué corriente se puede utilizar, ¿no? Porque creo que eso también es como inseguro en ciertos lados, ¿no? No se puede utilizar en corrientes tan altas porque igual si se corta genera un pico. ¿Sí es eso cierto? Bien, Igual seguiría conduciendo. los fusibles son protecciones para bajas corrientes. Antiguamente en las casas no habían breakers, sino habían fusibles. Y esos fusibles podían ser de 20, 30 o 45 amperios, que eran unos cilindros, unos tubos. Hoy en día ya esos no se utilizan, porque ¿qué quería decir? Que cada falla tocaba comprar un dispositivo, ¿sí? Tocaba reemplazarlo. Hoy en día los fusibles se utilizan para protecciones, imagínense en los equipos de laboratorio, imagínense en el multímetro, imagínense en la fuente de tensión, ¿sí? Ellos tienen un fusible porque es de fácil reparación y bajo costo. Los fusibles creo que no suben de 200 pesos. ¿Sí? Los que utilizamos nosotros que serían hasta de 10 amperios. Los más grandes que conozco yo son de 10 amperios. No recuerdo en este momento haber utilizado últimamente un fusible de mayor amperaje. Cuando yo era niño en las casas sí existían, o sea, hace muchísimo tiempo sí existían los fusibles que les cuento de 20, 30 y 45 amperios. Hoy en día fueron sustituidos, pero a donde voy es que lo que me interesa que les quede muy claro es que los fusibles tienen una respuesta lenta. ¿Y qué quiere decir que tengan una respuesta lenta? Que la falla puede pasar, ¿sí? Que no responden a la velocidad que se necesita. Esa fue una de las implicaciones que han evolucionado con ellos. Y por eso en los cargadores de los computadores tenemos fusibles que no son los convencionales, son fusibles mucho más costosos y que ¿qué tienen de diferente? Que no tienen un filamento, sino tienen una especie de arena dentro de ese mismo cilindro. Y esa arena hace que tenga una mayor velocidad. Entonces, es esa característica que tiene. Los interruptores electromagnéticos, otra cosa es que nosotros casi siempre nos hemos acostumbrado a ver los fusibles de manera cilíndrica, pero en los vehículos, en la parte automotor, esos no son cilíndricos, sino son más bien como rectangulares. Y dependiendo del uso y del vehículo, pueden ir distribuidos por colores, azul, rosaditos, cosas así. Entonces, uno muchas veces dice, ¿y qué es eso? Un fusible. Y uno como que duda, porque son los fusibles típicos de los vehículos. Pasemos a los interruptores termomagnéticos. Los interruptores termomagnéticos se conocen como breakers y como tacos. El nombre más popular, el que maneja el común de la gente que no está en el campo del sector eléctrico, los llama tacos. Cuando empiezan a conocer algo, los llaman breakers.
y el nombre técnico es interruptor termomagnético. Cuando uno habla del interruptor termomagnético, está, digamos que, evidenciando el funcionamiento que ellos tienen. Ellos funcionan por temperatura y por campos magnéticos. Entonces, cuando la temperatura aumenta, el fusible se activa. ¿Qué quiere decir que se activa? Que se desarma, impide el paso de la corriente eléctrica, se abre. Y eso ocurre cuando la temperatura aumenta, acuérdense del efecto Joule, que cuando la corriente crece, la temperatura aumenta. Y entonces eso hace que pueda ser una medida preventiva, no se tiene que dañar, sino solamente se abre el circuito y después si ya se repara la falla, uno vuelve y lo arma, es decir, cierra el circuito para que funcione. Y además funciona con campos magnéticos, es una interacción entre los dos. Recuerden que existen dispositivos que nos pueden medir la intensidad de campo magnético. El nombre de eso es el efecto Hall. Entonces puede medir pequeñas variaciones de campos magnéticos. Por esa razón, hoy en día se han popularizado los interruptores, las protecciones de interruptores termomagnéticos. Y existen de diferentes variedades. Yo conozco desde los de 6 amperios, 10 amperios, 15 amperios, 20, 30, 45 amperios. Pueden existir muchísimas otras gamas. Entre más raro sea, más costoso es. Los más comunes son los de 15, 20, 30 y 45 amperios, que es los que normalmente se emplean en casas. Ya para algunos usos específicos, entonces uno puede encontrar, por ejemplo, el de 6 amperios. Y también han evolucionado, se han hecho más pequeños, y entonces uno puede encontrar tomas, como de las que estábamos hablando hace un momento, por ejemplo, para la cocina o para el baño, que determinan el consumo de corriente. Entonces, por ejemplo, si uno tiene en la cocina y coloca un electrodoméstico que está consumiendo más corriente, él se activa. Y entonces como que se sale parte de un segmento que tiene el toma, uno desconecta la pieza y vuelve y la introduce y el toma queda funcionando. Esto pues obviamente permite una mayor seguridad, son tomas de seguridad. Los relevadores son utilizados cuando estamos manejando altas potencias, por ejemplo 200, 500 amperios. Entonces ya se necesitan y son circuitos que deben ser armados. Es decir, ¿qué quiere decir armados? Que normalmente tienen, por ejemplo, un sistema hidráulico que uno los va bombeando como si estuviera levantando las llantas de un carro para que se cierren. No se puede hacer fácilmente como se hace uno con un brake. ¿De acuerdo? Bajo esta característica, ¿cuál sería el interruptor termomagnético que utilizaríamos para nuestra tabla de potencia? ¿Nos escucho? El breaker. Sí, pero ¿de qué características tendría? Estoy hablando, pues la máxima corriente, ¿no? Sí, ¿que cuánto sería? Bueno, la mínima, que serían los 16. Ah, aunque bueno, no sé si se tiene en cuenta el 35%. Sí, se debe tener en cuenta eso. Entonces, es decir, Entonces, eso. debería ser como mínimo 20 amperios, ¿no es cierto? Esa sería nuestra condición mínima. Sí. Y ahí estaríamos diciendo que nunca voy a llegar a la condición del 35%. Con eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si me sube la corriente a 21 amperios, se me activa el interruptor. Y si nosotros observamos Sí. aquí en nuestra tabla de potencia, mencionamos que el 3 iban a ser los fusibles. ¿Qué característica tendrían esos fusibles? Bueno, no sé si tendría que haber dos, uno para 120 y otro para 220. Listo, entonces ahí está muy bien. Depende primero de la tensión. Si es 120 Porque es que, o porque si 220. te coloca
un breaker, también tendríamos que tener en cuenta lo del 120 y 220 Ya, para cada mira, uno, ¿no? ya miraremos ahorita en la selección, en la compra de ellos. Ok. Pero además de eso, tenemos que conocer cuál es el tipo de carga, porque se supone que la carga, la protección general es el breaker y la protección específica es el fusible. Entonces, para esa protección específica vamos a utilizar fusibles hasta de 5 amperios. Ya ahorita haremos unos cálculos para mirar por qué 5 amperios. Entonces, estos son los dos elementos que utilizaré. Esos 5 amperios es por los dispositivos, me imagino, que generalmente se conectan. Sí, correcto. Por eso les decimos que son por las cargas específicas. Y nos hace falta determinar el calibre del conductor. ¿Cómo calculamos el calibre del conductor? Ingenieros, ¿cómo calculamos el calibre? ¿Cómo sabemos qué calibre? Por la corriente también, ¿no? Sí. La de la corriente máxima, que sería, bueno, la mínima. La corriente es de aproximemos a 17 amperios. ¿Sí? El conductor, ¿de cuánto será? Pues ahí también me imagino que era dejar un margen. Sí, ya ahorita miramos. ¿Cuál será el calibre del conductor? Ya miro la tabla. Si es de 17, podría ser un 9, que va hasta 19. Calibre 9. ¿Sí? Sí fue calibre 9, ¿no? Sí. Soporta hasta 19 amperios. Y si es el calibre 10 o el 11 mejor, ¿cuánto será? No me abandonen, hijes. El calibre 11 va hasta 24. ¿Seguro? No, mentiras. Hasta 12. Listo. Y el calibre 8, 24. 24. listo. Entonces ahí aparece el criterio de ingeniería. ¿Cuál? Bueno, pongámosle otro elemento para conocer. ¿Qué diámetro tiene cada calibre? ¿El 24 qué calibre tiene? La única buena nota se la voy a poner a Samuel porque es el único que está participando. Inge, es que en mi casa hay mucho ruido ahorita y yo no puedo hablar por eso. Bueno, esa es la excusa de Steven y la de Hamilton, Que también hay mucho ruido. que no importa, ahí nos burlamos del ruido cuando le diga que lave los calzoncillos. No. Pero participe, participe. Y claro, ese se durmió. Alejandro no sabemos si se conectó. Beltrán ese está mirando la carrera y como hoy no hay carrera, entonces está durmiendo. Bueno, la pregunta es, ¿qué calibre elegiríamos? ¿Y qué calibre, si es de calibre 8, qué calibre tendría? Cuervo ese se aburrió y se fue.
Díganme los calibres. Todos deben tener la tabla WG ahí. 3.26 milímetros, sí. ¿El de qué calibre? El calibre 8 3.26 milímetros. milímetros. ¿Y el 9 y el 11? El 9 es de 2.906. ¿Seguro? ¿2 punto qué? El 9, 2.906. ¿Sí? Así está bien, En diámetro, 2.900. en diámetro, ¿cierto? Sí, un calibre Sí. en diámetro. ¿Y el 11? 2.305. 2.305 milímetros. ¿Y esto porque es importante? Y eso les refleja o se les representa a ustedes en ampollas en las manos. Porque entre más grueso sea el calibre, es más difícil de doblar. O sea que el más difícil de doblar es este, el de 3.26 milímetros, porque es casi un poco más de un cuarto de centímetro. Eso es grueso, eso es fuerte. ¿Sí? Entonces, más se demora uno. Pero si yo lo hago con 19 milímetros, que me soporta 19 amperios, ¿cuál es el porcentaje adicional que le estoy dando? Lo mínimo era 16 y ahora tengo 19. Entonces hagan la regla de 3. ¿Cuánto di adicional? Para que diera y cumpliera con la empresa de la EPSA decía el 35%, pero mirábamos las implicaciones. Pero si estoy utilizando 19, ¿cuál es el valor adicional que le estoy dando? El porcentaje de exceso que le estoy dando a mi protoboard. ¿Sí me hago entender? Sí. Eso sería del 11%, creo. Si 16.66 es el 100%, 19 menos 16.66, ¿cuánto me da? Ah, es 2.4, ¿qué porcentaje es? Eh, 14.40%. ¿Qué quiere decir? Que mi protoboard está trabajando, puede trabajar hasta el 14% de demás. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las seguridades que yo le doy. ¿Sí? Y fíjense que en esto ahí la protección estaría funcionando muy bien, porque todo lo que pase por encima de 20 amperios ya me representa un calentamiento en el conductor. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, creo que sí. Inge, Entonces, no entendí. Inge, qué pena. sí, señor. No entendí por qué el 2.4. El 2.4, porque lo que hice fue coger el 19, que era la corriente que teníamos, la que Sí. soportaba el calibre 9, y se lo resté a la corriente de trabajo que teníamos, que era 16.66. Ok. Y eso me da 2.4. Y así puedo determinar cuánto es lo demás que estoy ofreciendo. Entonces Sí. ustedes eligen, ahí entra la pregunta, ¿ustedes cuál eligen? ¿El calibre 9, el calibre 8 o el calibre 11? ¿Y por qué razón? Pues yo diría que el calibre 8, que pues por el 35% de demás que dicen,
Y pues también, no sé si haya picos de corriente, que yo lo tendría en cuenta más que todo por eso, ¿no? De pronto algún pico de corriente. No sé si sean capaces, eso sí, de llegar a dañar el cable o algo así. Yo De también pronto. elegiría ese por seguridad. Yo utilizaría un 9 o un 10 para ahorrar dinero. Bien, entonces, pues depende de para lo que uno lo quiera, ¿sí? Si yo estoy haciendo no mi protoboard de potencia, sino otro diseño, entonces la recomendación que yo les daría era empleen el 8, ¿sí? Porque están cumpliendo con lo que le exige la empresa de energía. Porque si no es posible que ustedes cuando lo presenten les digan no, no se le apruebe porque no está cumpliendo los requerimientos que tiene la EPSA, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora, para la aplicación que estamos haciendo, que no supera los límites de nuestro laboratorio, entonces hallar los fusibles y demás, entonces sí pueden elegir el calibre 9. Yo nunca les diría que eligieran el calibre 11 porque estarían por debajo 4 amperios, es decir, estarían casi el 30% por debajo de los solicitados, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaría eso? Cambiar cada ratico la práctica, demoras, y entra uno a sopesar entre lo financiero y lo que uno necesita, porque es diferente el valor del calibre 9 al del calibre 8. Entonces, digamos Pero, que, pero igual, pero, no sé, de pronto a futuro, como se tienen uno que soporta más, puede que llegue a durar más y no tengo que realizar cambios, no sé. no, sí, claro, claro, sí, por eso les decía que el primer criterio es para qué lo vamos a usar. Si es, por ejemplo, para una casa, mínimo el calibre 8, ¿sí? Porque estaría representando con eso, no tendría calentamientos, menos mantenimiento y demás. Pero como estamos haciendo es para nuestro protoboard de potencia, es posible trabajar con el 9, ¿sí? A pesar de que uno, ¿Y no se podría considerar el 10 también? bueno, ¿con cuánto funciona el 10? ¿Qué corriente maneja? 15, está muy baja. Entonces, estaríamos por debajo, ¿sí? Porque fíjense, recuerden cómo arrancamos el análisis, diciendo que teníamos dos posibles trabajos de potencia, de 2000 y de 2500. Finalmente dijimos que íbamos a trabajar con el de 2, es decir, ya empezamos trabajando con el mínimo. Y hemos estado siempre trabajando con la condición inferior. Eso no siempre es bueno. ¿Y por qué digamos que lo he orientado así? Por el tipo de práctica que estamos haciendo. Si fuera ya para una casa, para un sector industrial, la sugerencia sería trabajar con el alto, con el valor, con el criterio más alto que nos coloca. Y eso genera costos. Y uno siempre va a pelear con la parte financiera, con la que le da plata, porque le dice, el proyecto le vale 2.000 millones de pesos. Y entonces le dice, no, solamente hay 1.800. Entonces usted tiene que como ingeniero poder determinar a qué le puede quitar. Y habrá un momento en que diga, ya no se puede hacer por menos. Ese es el valor menor. ¿Sí me hago entender? Entonces, uno siempre debe también proponer soluciones. Entonces, no solamente que el proyecto valía 2.000 millones de pesos y que ahora vale, solamente tenemos 1.800 y entonces no lo podemos hacer. No. ¿Qué alternativas hay y cuáles son los costos de esas alternativas? Aquí podemos evidenciar, por ejemplo, que el ejercicio que estamos haciendo, que del 35% adicional que se tiene, lo bajamos al 14%. Entonces, eso en términos de porcentaje es alto. Le bajamos el 21% de la capacidad que tiene el sistema. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago comprender? Sí, pues, está muy limitado aún así con ese 14%. Claro, sí, digamos que estamos funcionando a ras. Si llegamos a colocar algún equipo que tenga un mayor consumo de energía o algo así, pues problemas tendremos. Pero para el ejercicio que vamos a realizar nos funciona bien. Entonces ya sabemos qué tipo de calibres, ya sabemos las protecciones. Ahora,
Miremos el tipo de bombillas que vamos a utilizar, que serían las cargas. Entonces, bombillas. Vamos a utilizar bombillas de 200 vatios y de 100 vatios. Y volvemos a calcular la corriente. Si estoy funcionando con 120 voltios, ¿cuál será la corriente para la bombilla 1.6. de La de cuánto? 200. La de 200. 1.6 amperios Sí, con 120 voltios. con 120, ¿sí? Sí. Y si es 220, Y 220, 0.9. ¿0.9? Sí. Una duda, lo de, ¿por qué no son 240? ¿Por qué es 220 y no 240? Como he dicho ahorita. Bueno, porque normalmente lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a decir 120, pero en realidad tenemos un rango de trabajo que va desde 110 hasta Sí, 127, más o menos. Entonces, sí. digamos que uno se acostumbra a decir 120, pero es aceptable trabajar con 110. Y lo mismo en los 220. Entonces uno dice 220, pero puede estar trabajando con 230, 227, 117, ¿qué? 217. Entonces digamos que esa es la medida que hay que hacer. Ok, es por el rango entonces. Ok. Sí. Listo, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra corriente máxima que podremos llegar a tener en la carga es de 1.6 amperios. Pero la carga máxima que vamos a utilizar es de 6 bombillas. ¿En serio o en paralelo? Ya le cuento porque no va a ser ni en serie ni en paralelo. Entonces, ¿cuál sería la corriente máxima que tendríamos? Pues sería la suma de las potencias. Sí, o sea, no, la suma 1200. o el producto, la suma o el producto de las bombillas. Sí, entonces, porque ya dijimos que una era de 6.6 por 6, ¿eso cuánto nos da? ¿Cuánto? 1.6 por 6 porque es el máximo de bombillas que vamos a utilizar. Ok, 9.6. 9.6 amperios. ¿Sí? ¿Qué tipos de circuitos vamos a emplear? Entonces, vamos a utilizar circuitos en estrella, en delta, en estrella son como una Y, y en delta, Como la transformada que hacíamos de resistencias, creo. ¿cómo habla? No te Como entendí. cuando uno hacía la transformada de resistencia delta estrella, creo que era. O estrella Exacto, delta. sí, parecido a eso. Y en delta será así. ¿Listo? Obviamente, ¿dónde irán las cargas? En la mitad de cada una de las rayitas. Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la tarea que les queda? Ya un poco antes de terminar. ¿Cuál es la tarea que les queda? Consulten qué son las borneras. Entonces son para colocar los. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué criterios hay si yo voy a comprar? ¿Sí? Esa es la primera tarea. La segunda tarea que tienen que hacer es de consulta. ¿Cuánto vale el metro de cable calibre número 9? ¿Cuánto valen 6 rosetas? ¿Cuánto valen 6 bombillas? Y eso, todavía no compren. ¿Listos?
Sí, señor. Bien, entonces dejamos así por hoy. Recuerden, el viernes les doy los parámetros del parcial y ya les cuento cómo me lo van a entregar. ¿Listos? Es el calibre del cable, la roseta, si quiera lo otro, Inge. Las bombillas y las rosetas. En otras palabras, estamos haciendo una cotización. No olviden los breakers, no olviden los fusibles. Y el viernes hablaremos de cómo nos vamos a distribuir la tarea de armado para hacer las mediciones y poder hacer la práctica. Inge, una pregunta. ¿Qué ordena, señor Beltrán? Si no me equivoco, es el timbre de la voz. No, los comerciales no son el 8 y el 10. Pues miren, a ver, eso es parte del ejercicio, averiguar si puedo conseguir calibre 9 o si me toca 8 o qué implicaciones tiene. Ah, ok. Cristian mandó un link, pero no sé para qué es, el de Blogspot, pero no sé para qué es. Algo del principio que ha hecho el ingeniero. Ah, lo del tipo de cómo se representa el interruptor termomagnético Ah, ya, y eso. listo, listo. Ujú. Gracias, Pineda. Listo, bien, entonces dejemos así por hoy. No olviden la tarea y estamos charlando. Listo, Inge. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.